Buenas tardes, mis queridos hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de literatura. En esta clase, recuerden que es una clase por plataforma, es un video donde voy a explicarles un tema, ¿listo? La clase pasada vimos la copla y cuando nos volvamos a ver por videoconferencia, vamos a expresar la tareita que les había dejado y era memorizar una copla, ¿listo? Pero en esta ocasión vamos a trabajar un tema nuevo que se llama la entrevista. Y vamos a pensar qué será una entrevista, vamos a analizar qué será una entrevista. Entre todos vamos a pensarlo. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, eso. Una entrevista es una conversación entre una o más personas que busca obtener una información a través de preguntas, ¿cierto? Ustedes han visto por medio de los noticieros cuando los presentadores o los periodistas les preguntan a otras personas sobre un tema en especial. ¿Recuerdan cuando jugamos en Goofylandia, que habían reporteros? Eso es una entrevista. Cuando uno va, una persona le pregunta a otra o a otras personas sobre un tema en especial. Eso es una entrevista. Entonces vamos a compartir la pantalla y les voy a mostrar las siguientes actividades. ¿Listo? Entonces vamos a buscar nuestro cuadernito de literatura y vamos a iniciar con este mapa mental. Mientras ustedes lo van copiando en su cuadernito, recuerden que estamos trabajando mapas mentales, que cogemos el cuaderno de forma horizontal, con forma de computador. Van a copiar este mapa muy lindo, utilizando colores que nos van a ayudar a diferenciar cada ventanita de nuestro mapa mental. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes van escribiendo, recuerden que de eso también me deben enviar la fotico, la evidencia. Yo les voy explicando. ¿Listo? La entrevista es una conversación entre una o varias personas, porque yo soy el entrevistador o con otro compañero vamos a entrevistar y resulta que es un grupo de básquetbol. Entonces son varias personas a las que voy a entrevistar. Para obtener información mediante preguntas, ¿cierto? Se realiza entre ¿quiénes? El entrevistador, o sea, la persona que hace las preguntas, y el entrevistado o entrevistados, quienes responden las preguntas. Entonces, recordemos que hay dos personas interactuando. Un entrevistador, quien es el que pregunta, y un entrevistado, quien es el que responde. Y acá tenemos las clases de preguntas que se pueden hacer. Las preguntas pueden ser abiertas. Ya les voy a explicar qué es una pregunta abierta. Se caracteriza por su respuesta amplia. Entonces, por ejemplo, me preguntan, ¿qué piensa, teacher, sobre la ola de invierno que hay en el país? Entonces ahí yo puedo contestar, no, me parece que está afectando a los campesinos porque las cosechas se están viendo perjudicadas. Entonces doy mi opinión, pero aparte argumento mi opinión, ¿cierto? Y en ese tipo de preguntas se pueden ver, podemos utilizar como, por ejemplo, cómo, cuándo, dónde. Entonces, ¿dónde se conoció usted con su esposo? Ah, yo me conocí en un lugar que se llama así, 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 y voy argumentando. Es una respuesta abierta, donde yo doy mi punto de vista, pero aparte lo argumento, o sea, es más largo. Y el otro tipo de preguntas pueden ser cerradas. ¿Qué quiere decir cerradas? Que su respuesta es concreta, con palabras como sí o no. Por ejemplo, de una manera concreta, responda, ¿está usted de acuerdo con la votación del personero? Sí, pero no me están preguntando por qué, solamente estoy de acuerdo, sí o no. ¿Cuál es su color preferido? Azul. No me están diciendo por qué. Cuando me hacen un tipo de pregunta cerrada, es fácil para contestar. Es como cuando nosotros en el quiz, por ejemplo, nos dicen, conteste falso o verdadero. Entonces, ese tipo de pregunta es cerrada porque solo hay dos opciones, falso o verdadero. No podemos decir, me parece que es regular. No, es un tipo de pregunta cerrada. Solamente hay dos opciones, falso o verdadero. En este caso,
¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, tenemos claro que la entrevista es una conversación para obtener información, recuerden, para obtener información de un tema. Entonces, por ejemplo, si están entrevistando a un cantante, esa entrevista busca obtener información del cantante, sus gustos, sus nuevos lanzamientos. ¿Para quién? Para que el espectador o la persona que vea la entrevista se entere sobre la carrera musical de esa persona. Si están entrevistando a una modelo, no sé, es para obtener información sobre las tendencias de la moda. Entonces, es para obtener información para que el espectador o la persona que lea o que escuche o que vea la información se entere sobre ese tipo de tema que están preguntando. ¿Listo? Recordemos también que se realiza entre un entrevistador y un entrevistado. Hay una conversación porque hay unas preguntas donde debe haber alguien que pregunta y alguien que responde esas preguntas. Y el tipo, pueden existir dos tipos de preguntas. Unas pueden ser abiertas y otras pueden ser cerradas. Cuando hablamos de preguntas abiertas, se caracterizan por sus respuestas amplias y es decir, que son argumentadas. Y si son cerradas, pues sus respuestas son concretas, donde solamente hay una o dos opciones para contestar muy prácticamente. ¿Listo? Como ya terminamos de hacer el mapa, vamos a pasar a una actividad en clase. Teniendo en cuenta la información que tuvimos ahorita en el mapa mental, vamos a contestar las siguientes preguntas. Entonces, entre todo lo vamos a hacer. ¿Qué es una entrevista? Entonces, ya lo vimos en el mapa mental. ¿Qué es? Muy bien. Es una conversación entre dos o más personas para obtener información de un tema en particular, ¿cierto? Es una conversación entre dos o más personas, donde se hacen un tipo de preguntas para obtener información. ¿Cómo se llama la persona que realiza la entrevista? También lo vimos en el mapa mental. Muy bien. El que realiza la entrevista se llama entrevistador. ¿Listo? Muchas personas la llaman el periodista, pero técnicamente se llama el entrevistador porque es quien hace la pregunta. No puede ser, no tiene que ser simplemente un periodista, sino cualquier persona le puede hacer una entrevista a otra persona. Por ejemplo, ustedes pueden jugar con sus papitos a ser reporteros, entonces le hacen preguntas que a veces uno quiere saber. ¿Cómo se llama la persona que contesta una entrevista? Entrevistado. Muy bien. ¿Listo? Y esa que no la tenemos en el mapa mental, pero se las voy a explicar, ¿qué es el reporte de una entrevista? Entonces, como una entrevista es una conversación que se utiliza para obtener información de un tema en especial, entonces, ¿qué es el reporte? Es como un documento en el que se expresan las ideas principales de una entrevista y puede tener apreciaciones del entrevistador en conclusiones y suele ser resumida. Entonces, por ejemplo, le dicen al periodista, regáleme el reporte de su entrevista. Entonces dice, en la entrevista me fue muy bien, ya que el cantante fulanito de tal respondió todas las preguntas de acuerdo a la organización de la actividad. Bueno, en fin, es como un reporte de cómo me fue en la entrevista. ¿Listo? Dice, lee las siguientes preguntas con su respuesta y escribe una A si es abierta y una C si es cerrada. Vamos a recortar. Recordemos que las preguntas abiertas tienen más argumentación, son más largas, tienen un punto de vista más amplio. Y las preguntas cerradas solo tienen contestaciones como sí o no. ¿Listo? Son muy concretas. Entonces, ¿te gusta la escuela? Sí. ¿Qué tipo de respuesta será? ¿Abierta o cerrada? Miren que solamente contestó sí. ¿Listo? Entonces, cuando la respuesta, acá voy a encerrarlo un momento para que ustedes vean. La respuesta fue sí. O sea, es una respuesta que dicen muy bien.
cerrada, cerrada, porque solo su respuesta fue muy concreta. Muy bien. ¿Qué te gusta comprar en la tienda de la escuela? Entonces, la persona que fue entrevistada, o sea, está el entrevistador y el entrevistado, ¿cierto? El entrevistado dice, muchas cosas, fruta con chicle, tostadas, tortas, jugo, agua de sabor y a veces una golosina como papitas. Como es su respuesta es muy amplia, está contando todo lo que compra, entonces es una respuesta muy bien, abierta. Ya saben que acá la letra no me queda bonita porque es con este lapicito. Esa pregunta, ¿te dejan mucha tarea? No. O sea, contestó lo que le preguntaron. ¿Te dejan mucha tarea? No. O sea, es una pregunta cerrada. Si él hubiera contestado o ella hubiera dicho, no, pero algunas veces sí, porque a veces la profe nos deja desarrollar algunas páginas, entonces ya sería una respuesta abierta. Pero como en este caso el entrevistado solo dijo no, es una respuesta cerrada. ¿Tu maestra es muy estricta? O sea, le están preguntando, ¿su profesora es brava, es estricta, es exigente? Algunas veces, pero solo si nos portamos mal. Mi maestra es muy alegre y nos quiere mucho, así como yo, que los quiero mucho. Entonces es una respuesta muy bien, abierta, porque estamos dando una argumentación. Es decir, la profe a veces se pone bravita, pero sí nos portamos mal, pero lo contrario, mi profe es súper chévere. ¿Y te gusta estudiar? Sí, contestó concretamente. O sea, es una respuesta cerrada. ¿Listo, mis amores? Entonces ahí ponemos cerrada. ¿Listo, mis amores hermosos? Ese es el tema que les quería hablar del día de hoy, la entrevista. Entonces recordemos que es una conversación que está entre dos o varias personas, donde hay un entrevistador, un entrevistado y hay dos tipos de respuestas, abiertas y cerradas. Recordemos también que la entrevista nos sirve para obtener una información de un tema que queremos saber. ¿Listo? Una cosa es una entrevista, otra cosa es como cuando estamos hablando con los amigos y nos contamos las cosas, pero una entrevista tiene algo más formal, es algo donde se debe escribir o donde se debe preguntar y grabar con el micrófono para que haya una evidencia de la entrevista. Si es una entrevista escrita, entonces el entrevistador va escribiendo lo que la persona contesta. Si es una entrevista a radio o a televisión, pues con el micrófono y se graba para que haya evidencia de lo que se habló. Diferente a cuando yo le pregunto a mi amigo, ¿qué hubo, amiguito? ¿Y te gusta la escuela? Ah, sí, me encanta. Estamos conversando, pero eso no es una entrevista. Una entrevista es cuando hay un trabajo más formal, cuando se quiere ampliar esa información y se quiere informar a los demás sobre lo que el encuestado o el entrevistado dijo. Por eso, por ejemplo, cuando entrevistan a un cantante, pues lo graban en las noticias o en un programa de música o de entretenimiento. Entonces, el presentador dice, y hoy tuvimos la maravilla de entrevistar a Carlos Vives. Y entonces le preguntan, Carlos Vives, ¿cuándo vas a lanzar tu próxima canción? Entonces, él contesta. Ese tipo de pregunta sería una pregunta abierta, muy bien, porque él va a decir, no, lo vamos a lanzar el próximo viernes 22 de mayo por las plataformas digitales y no sé qué. Eso sería un tipo de pregunta abierta, de respuesta abierta, perdón, porque él está argumentando, ¿listo? Pero cuando decimos, ay, no, es que yo le hice una entrevista a mi mamá, no, es una pregunta normal, ya diferente si es una actividad para el periódico del colegio o un reportaje así donde ustedes deben escribir las preguntas y las respuestas es diferente. Pero, mientras tanto, sería una conversación informal. Cuando ya hablamos de una entrevista debe ser formal, con un escrito, con unas preguntas que yo preparé con anterioridad, porque el entrevistador también debe conocer del tema. No le puede ir, por ejemplo, a preguntar a Carlos Vives, ¿y cómo le va en su equipo de fútbol? Y él, no, pero es que yo soy cantante, porque el periodista o la persona que entrevista no se informó de qué es lo que, en qué es lo que trabaja
la persona que va a entrevistar. Entonces, es muy importante que la persona que va a entrevistar se, como que se familiarice, estudie sobre el tema para que pueda hacer unas preguntas concretas y favorables para que el entrevistado las conteste adecuadamente y al que le va a llegar la información, que es como al público, se informe de del tema que ellos quieren saber. ¿Listo, mis amores? Entonces, ¿quedó claro ese tema? Cualquier duda, inquietud, me escriben por comunicación y me envían las 3 foticos, o sea, la del mapa mental y estas 2 actividades que realizamos. Bueno, mis amores, Dios me los bendiga, los amo mucho y nos vemos en la próxima clase. Besitos, los amo.